Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a esta, su materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, aquí en el ITSUD. Es para mí un gusto iniciar este camino con ustedes, futuros tecnólogos en seguridad ciudadana. Permítanme ser muy claro desde el inicio. Esta materia no busca convertirlos en ingenieros en sistemas. El objetivo es mucho más práctico y, me atrevería a decir, mucho más urgente para su futura profesión. Como lo establece nuestro sílabo, la competencia que empezamos a construir hoy es la de gestionar la infraestructura tecnológica básica y los principios de la ofimática para el soporte administrativo y operativo en entidades de seguridad. Pensemos qué significa eso en el día a día. Significa que cuando ustedes estén trabajando, sea en una oficina administrativa del Ministerio del Interior, en una sala de crisis del ECU 911 o gestionando el inventario de una unidad de policía comunitaria, UPC, en cualquier barrio de Quito o Guayaquil, no pueden ser simplemente usuarios pasivos de la tecnología. Necesitan tomar control y entender la herramienta que es fundamental para su labor. El propósito de este primer contenido, de esta primera unidad, es precisamente desmitificar el sistema informático. Queremos que pasen de ser usuarios que simplemente se frustran cuando algo no funciona, a ser evaluadores técnicos básicos. ¿Por qué es esto crucial? Porque, como bien sabemos, en el sector público ecuatoriano, a menudo trabajamos con entornos de presupuesto reducido y grandes distancias geográficas. No siempre hay un técnico de sistemas disponible en 5 minutos en una UPC rural. Serán ustedes quienes deban realizar un diagnóstico de primer nivel. Serán ustedes quienes tengan que decirle a su superior, con propiedad y con datos en la mano: jefe, el sistema de reportes de incidentes está lento y no es la conectividad a Internet, es que el equipo tiene un hardware obsoleto, específicamente la memoria RAM está saturada. Esa capacidad de diagnóstico es lo que les permitirá facilitar la comunicación con el soporte técnico, hablando su mismo lenguaje. Y, más importante aún, fundamentar requerimientos básicos de adquisición de equipos. Un informe bien fundamentado que detalla la necesidad de un SSD en lugar de un HDD tiene muchas más probabilidades de ser aprobado que una simple queja de "el computador es lento". Esta unidad se divide en 3 pilares interconectados. Hoy, con el contenido 1, C1, ponemos los cimientos. Este es el pilar del qué. ¿Qué herramientas tenemos? Vamos a estudiar los fundamentos del hardware y software, es decir, los fierros y los programas base. El resultado de aprendizaje que buscamos, el RAW 1, es que usted pueda reconocer los componentes de hardware, software y periféricos de un sistema informático estándar. Más adelante, en el contenido 2, C2, veremos el cómo, el uso de esas herramientas, enfocándonos en la ofimática avanzada para hacer informes y documentos técnicos cruciales para la gestión. Finalmente, en el contenido 3, C3, veremos la colaboración, entendiendo los principios de redes que conectan todo, desde las cámaras de seguridad hasta los sistemas de denuncia. Pero quiero que entiendan algo. La competencia no se logra sabiendo solo una cosa. No sirve de nada saber qué es un disco duro, C1, si no sé cómo usar Excel, C2, para analizar los datos de incidencia delictiva que están en él, o cómo compartir ese informe consolidado por la red, C3. La competencia se demuestra cuando usted integra los 3 saberes para resolver problemas reales de soporte administrativo y operativo en su contexto, la seguridad ciudadana. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de un sistema de información, SI, como los que usan en las entidades de seguridad, siempre hay 3 patas: tecnología, personas y procesos. Hoy nos centramos en la tecnología fundamental, la estación de trabajo, es decir, su PC de escritorio o su portátil. La mejor forma de entender la arquitectura de un computador es verla como un sistema de capas jerárquicas. Piense en un edificio de oficinas. En la base, en los cimientos, está el hardware. Esto es todo lo físico, lo tangible. Inmediatamente por encima, gestionando ese edificio, está el software de sistema, cuyo componente principal es el sistema operativo, SO. El SO es como el administrador del edificio. Asigna los recursos, organiza el tráfico y finalmente, en la capa superior, estamos nosotros y el software de aplicación. Estas son las herramientas específicas: Word, Excel, QuickBooks.
El software de aplicación le pide recursos al sistema operativo y el SO se encarga de hablar con el hardware para ejecutar la tarea. Vamos a desarmar conceptualmente esa estación de trabajo estándar. En el hardware interno tenemos la placa base o motherboard, el chasis que conecta todo. Sobre ella se sienta la unidad central de procesamiento, CPU o procesador, el cerebro que ejecuta todas las instrucciones. Su rendimiento en gigahercios, gigahertz, determina la velocidad de procesamiento de datos complejos como estadísticas o georreferenciación de delitos. Ahora, la distinción clave y el error común número 1. Confundir la memoria RAM con el almacenamiento. La memoria RAM, Random Access Memory, es la memoria de trabajo, volátil, se borra al apagar, y de acceso ultra rápido, la RAM es su escritorio de trabajo. Aquí se cargan el sistema operativo y las aplicaciones en uso. Poca RAM, un escritorio pequeño, significa que solo puede tener pocas aplicaciones abiertas antes de que el equipo se ponga lento. El almacenamiento, el disco duro HDD o SSD, es la memoria persistente, no se borra. El almacenamiento es su archivador. Aquí guarda permanentemente sus programas y archivos. El consejo de oro: la mejora de rendimiento más costo efectiva en equipos viejos no es un CPU nuevo, es actualizar un disco duro a un SSD. Los SSD, al no tener partes móviles, eliminan el cuello de botella del disco, logrando una diferencia abismal en el arranque y la apertura de programas. Continuando, los periféricos son los dispositivos externos. Los de entrada, teclado, ratón, permiten ingresar datos. Los de salida, monitor, impresora, permiten visualizar o materializar resultados. También son vitales la fuente de alimentación, PSU, que convierte la corriente eléctrica, y el sistema de enfriamiento, que protege la CPU del sobrecalentamiento. En el mundo del software, el software de sistema es el administrador fundamental, con el sistema operativo, SO, Windows, Linux a la cabeza, gestionando los recursos y proporcionando la interfaz. Sobre él se encuentra el software de aplicación. Para ustedes, esto incluye las suites de ofimática, Word, Excel, para el soporte administrativo, el software de gestión específico del sector público, QuickBooks, SIIPNE, y los navegadores web, Chrome, Firefox, para acceder a sistemas en la nube. Pasemos a la aplicación práctica, el procedimiento para el RAU1. Primero, la inspección externa de periféricos, donde se resuelve el error común 2, falla de periféricos por conexión física. Antes de llamar al técnico, verifiquen. ¿Están el cable de alimentación, el de video, HDMI VGA y los USB del teclado y ratón firmes? La mitad de los problemas se arreglan en esta simple revisión. Segundo, la inspección interna, con el equipo apagado y desconectado, donde solo deben visualizar la placa base, el ventilador de la CPU, los módulos de RAM y la unidad de almacenamiento. Esto es para desmitificar la caja negra. Tercero, y lo más útil para el diagnóstico, la inspección vía software. En Windows accedan a este equipo, propiedades para anotar la edición del SO, el procesador, CPU, y la cantidad de RAM instalada. Luego usen el administrador de discos para verificar el tipo y capacidad de su unidad de almacenamiento. Finalmente, volvamos al error común 3. Diagnóstico incorrecto de lentitud. El usuario reporta lentitud o cree que es el Internet, cuando es hardware obsoleto. Para comprobarlo, la herramienta más importante es el administrador de tareas de Windows, Control más Shift más ESC. Abran la pestaña Rendimiento. Si su memoria RAM está al 95%, ese es el problema de lentitud, escritorio pequeño. Si la columna de disco está al 100% de uso casi todo el tiempo, el problema es el cuello de botella del viejo disco HDD. Con esa evidencia objetiva, usted ya no es un usuario pasivo. Usted es un evaluador técnico que puede escribir un informe de requerimiento perfectamente fundamentado. Ese es el objetivo, que dejemos de ver la computadora como una caja negra mágica y empecemos a entender sus componentes para poder diagnosticarla, gestionarla y, sobre todo, fundamentar las decisiones que mejoren el soporte administrativo y operativo en la crucial labor de seguridad ciudadana que ustedes van a desempeñar.
Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí, los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.